Bueno, es bueno que usted hable de usted porque mucha gente no la conoce y diga, y pues por ahí sigue, de Bueno, suerte. yo soy nacida en Nueva York, nací hace 34 años, hago política desde que tengo 22, siempre acompañando al presidente Uribe. Soy una de las fundadoras del partido acá, desde que empezamos pues a recoger firmas. Fui la primera directora que tuvo el partido en el departamento del Meta. Me he dedicado a la política, la veo más como un servicio a la sociedad, un servicio pues a los ciudadanos y sobre todo un agradecimiento y servir para mí es como una especie de agradecimiento a Dios por tantas bendiciones que he recibido en mi vida. Eh, yo, mi familia es una familia de ganaderos, mi papá es un dirigente gremial ganadero aquí del departamento del Meta. Toda la vida la familia mía se dedicó a la ganadería y pues al sector privado, nunca estuvo en el sector político ni público. Yo empecé, como les decía, a hacer política de los 22 años, fui la gerente de campaña de Andrés Felipe Arias aquí en el departamento del Meta, cuando tenía 22 años, él confió en mí, me dio esa responsabilidad y desde ahí siempre he estado en distintos escenarios. Fui candidata a la alcaldía de Villavicencio cuando tenía 28 años, fue una experiencia muy difícil, hacer campaña, uno tan joven para una alcaldía tan importante, siendo mujer además, una mujer soltera. Eso ha sido pues una experiencia muy enriquecedora, aunque muy difícil, pero yo siempre he creído que las dificultades y los problemas nos ayudan a crecer y a aprender. A veces las dificultades de la vida nos ayudan a entender la vida de una manera diferente y a crecer de esa forma. Así que pues yo le agradezco siempre a Dios todas las experiencias que ponen en mi camino. Después de ser candidata a la alcaldía, me fui a trabajar a Bogotá, Aguas de Bogotá. Estuve allá un tiempo hasta que pues, el presidente Uribe quiso que fuera candidata a la Cámara. Fui candidata a la Cámara pues, del departamento del Meta. Saqué la mayor votación del Congreso y bueno, ha sido todo un reto. Este año ha sido particularmente complicado. El año pasado, pues por supuesto, con todo este tema de la pandemia, para nosotros como congresistas y específicamente más como congresistas del partido de gobierno, pues por supuesto tenemos una carga muy pesada porque todo el mundo lo busca a uno para encontrar una solución. Todo el tiempo, pues el año pasado que tuvimos una crisis tan grande con todo el tema del hambre, de que la gente no tenía ni siquiera para comer, la angustia, la ansiedad, de no saber qué iba a pasar, cuando llegaban las vacunas, si las vacunas iban a poder servir o no. Y bueno, ha sido una experiencia el Congreso muy dura, muy difícil, pero para mí ha sido muy enriquecedora, he aprendido muchísimo. Tuve la fortuna de compartir comisión séptima con el presidente Uribe, él estaba en la comisión séptima del Senado y tuvimos la fortuna, y yo tuve la fortuna de trabajar muchos proyectos de ley con él, de sacar adelante muchos proyectos de ley con él, de compartir muy de cerca y aprender pues demasiado de una persona que ha sido tan importante para el país, que para mí siempre será el mejor presidente que hemos tenido. Y esa experiencia pues me ha llevado a entender también pues el funcionamiento un poco no solo del Congreso, sino de la política nacional, porque a veces pues se concentra mucho en lo local y no ve un poco más el tema nacional. He aprendido de muchos temas. La Comisión Séptima, para que ustedes que de pronto no lo sepan, es la que tiene a su cargo todos los temas sociales. Ahí está el tema de vivienda, el tema laboral, todo lo que tiene que ver con pensiones, con salud, todo lo que tiene que ver con el ICBF, con el SENA, con el DPS. Nosotros tenemos ahí un montón de temas y pues a raíz de esta pandemia nos han llegado muchísimos proyectos de ley. Yo soy ponente en aproximadamente 22 proyectos de ley y bueno, eso nos implica un trabajo muy arduo y además de eso, pues el trabajo regional, pues de gestión, de buscar recursos para el municipio, para el departamento, para poder lograr que articular con el gobierno nacional y los gobiernos locales pues todo lo que se necesita pues para los municipios y el departamento. Y adicional de eso, a eso, pues obviamente siempre en la defensa del gobierno del presidente Duque, a pesar de la situación que estamos viviendo en el país, a pesar de las dificultades que hemos vivido, yo entiendo que él es una persona que tuvo
un gobierno 1 año y 6 meses tratando de resolver los problemas que nos dejó Juan Manuel Santos, y cuando ya como que se estaba desenredando todo, pues llegó la pandemia y por supuesto empeoró la situación del país. Hoy lo que vivimos es una explosión social de muchas cosas. La primera es que la ansiedad, la falta de oportunidades, el desempleo, eh, muchas empresas quebraron, muchas empresas cerradas, muchas personas que no ven como claridad qué pueden hacer. Eso ha generado un estallido social muy fuerte a raíz y en gran culpa de medida pues por la pandemia, porque pues obviamente hay un desespero colectivo. En mi departamento no hay industrias, no hay grandes empresas, pues el empleo lo genera sobre todo el sector público, el sector palmero también, y por supuesto ha hecho pues, y el sector de hidrocarburos, como saben, la mitad del petróleo que se produce en el país es en el departamento del Meta, y eso nos genera un desempleo en las ciudades donde explotan petróleo y no se contrata muchas veces a la gente de manera local, y eso nos ha generado una situación realmente complicada. Sin embargo, yo me siento orgullosa del presidente Duque. Creo que ha sido un gran presidente. Creo que además a veces no se le reconoce tanto como deberíamos. Es una persona que ha sido completamente honesta, es un hombre que no tiene ningún escándalo de corrupción, que nosotros y los ciudadanos en general piden mucho lucha frontal contra la corrupción. Eso es algo que nos exigen a diario, y este gobierno es un gobierno que además de dar ejemplo, ha hecho una lucha frontal contra la corrupción. Nosotros acá aprobamos el año pasado, finalizando el año, una solicitud del gobierno nacional de que se hiciera todo por pliegos tipo para acabar los contratos sastre, y yo creo que esa lucha contra la corrupción no ha sido tan bien valorada ni tampoco tan bien ponderada como debería ser. Adicionalmente a eso, él es una persona buena en su esencia, es una persona bien intencionada, una persona que realmente quiere sacar adelante el país, que a veces de pronto el estilo no es como el presidente Uribe, y pues definitivamente es que son personas diferentes, pero es una persona que ha trabajado mucho, que le ha ayudado mucho al país, que ha hecho muchísimas cosas importantes por el país. Yo estaba ahorita pues en varias reuniones con los líderes y con los directores de del partido acá en los municipios, y uno de ellos me decía que él es muy uribista, súper uribista, y me dijo que él creía que el presidente Duque era el mejor presidente de los últimos 20 años. Y pues me sorprendió, porque últimamente lo que uno escucha son críticas. Y yo le decía, ¿por qué lo dice? Y él me decía, porque yo me informo y yo leo todo lo que el gobierno ha hecho. Y creo que sin ninguna duda ha hecho un gran, gran gobierno. El problema que ha tenido el gobierno es un problema de comunicación, de no, como dicen coloquialmente, cacarear tanto los huevos como debería, pues porque él realmente está trabajando por el país y buscando las soluciones para el país. Así que bueno, eso es un poco sobre mí, sobre lo que hemos hecho. Pues he sacado ya varios proyectos de ley adelante, uno de ellos la cadena perpetua contra violadores y asesinos de niños, que fue un compromiso pues de la campaña. Hemos sacado proyectos de ley de vivienda y hábitat para que las personas puedan realmente tener vivienda, que se vuelva una política de Estado y no un programa de gobierno. La ley del turismo para reactivar el turismo, la ley de reactivarte para reactivar todo el sector cultural, eh, y bueno, una serie de leyes pues que la idea es que permitan pues obviamente para el país mejorar. Eh, la situación actual del país es una situación compleja. Esto no es culpa de una reforma tributaria, esto tampoco es culpa del presidente Duque. La reforma tributaria, muchas personas me preguntan que por qué presentamos una reforma tributaria. Yo soy compromisaria del partido para la reforma tributaria. El año pasado el presidente Uribe pidió que eligieran unas personas y entre esas estoy yo. Y en ese debate inicial que hicimos pues, con el Ministerio de Hacienda, en noviembre más o menos, yo le preguntaba al gobierno y le decía, ¿es necesaria hacer la reforma? Es decir, para nosotros es muy difícil una reforma a puertas de una elección, puede generarse un problema enorme. Y pues la explicación del gobierno era básicamente que lo primero es que las ayudas sociales se acaban ahorita el 20 de junio. No hay forma de seguir haciendo ingresos solidarios, familias en acción, jóvenes en acción,
adulto mayor, el PAEF, que es para subsidiar las empresas. Y pues nos decían del gobierno, ¿ustedes qué creen? ¿Les quitamos los subsidios y los dejamos en bandeja de plata para Petro o hacemos el intento de hacer una reforma? Finalmente entendimos que había que hacer la reforma, a pesar de que el gobierno la haya retirado. De todas maneras tenemos que hacer la reforma porque sin plata no es posible saciar las necesidades de la ciudadanía. Entonces, pues estamos también obviamente trabajando en eso. La reforma no era mala, no tenía unas cosas tan graves como las que estaban pintando y toda la desinformación que hubo, que yo creo que es un problema muy grave y para mí es tal vez una de las situaciones más difíciles de controlar y de medir en lo que está ocurriendo. Yo creo que hoy tenemos un terrorismo cibernético muy grande. ¿Y qué es el terrorismo cibernético? El terrorismo cibernético es que se genera terror a través de las redes sociales sin amenazar a las personas. ¿Esto qué significa? Jennifer Arias pone un trino o una publicación que dice Álvaro Uribe es bueno. Ellos tienen unos algoritmos que digamos, determinan esas cosas, les dan una alerta, ellos verifican quién es la persona, cuáles son los perfiles, cuál es la cantidad de seguidores y demás, y lo que termina pasando es que desatan esas bodegas, que son unos robots que se programan para atacar, y nos atacan a todos. Y ese terrorismo cibernético es en gran medida culpable de lo que está ocurriendo, porque salen a decir cosas que no son verdad, porque salen a acusar a las instituciones de temas que no son reales, porque acusan al gobierno de presentar una reforma con unos puntos que no estaban en la reforma, y por supuesto ha sido muy difícil de combatir el terrorismo cibernético. A mí me pregunta la gente, venga, pero ¿por qué no de pronto el presidente tiene un poquito más de autoridad y sale con toda la fuerza y el peso del Estado? Y yo les he explicado que es que la guerra cambió, porque Santos legalizó a los bandidos. Y entonces ellos hoy tienen un aura y un manto de legalidad eh, que son intocables, porque es que según ellos no están haciendo nada malo. Y eso por eso también ha sido tan difícil poder actuar, porque muchas veces la situación es que los señores, por ejemplo, que están en esos vandalismos y en esos bloqueos, no los puede agarrar porque sí la ley o la policía, sino que tiene que haber un proceso para poderlos detener y entonces eso se vuelve un complejo y cuando se hace algún proceso en contra de, salen a decir que es que somos unos genocidas, unos perseguidores y que es que este gobierno es muy mal y que entonces empieza a generarse una ola de desinformación a nivel internacional, que es lo que estamos viviendo hoy, y que para eso ustedes son muy importantes y muy claves. Nosotros tenemos unos ataques sistemáticos de la izquierda muy bien organizados desde hace años al interior del país y en el exterior. La diplomacia de ellos siempre ha sido muy fuerte, la diplomacia de las FARC siempre fue muy fuerte, por eso los ayudaban de hecho a financiar muchos países, por ejemplo, de Europa. Y, y ese gran daño que nos hizo el presidente Santos, pues hoy estamos pues en esta situación en gran medida por el daño que hizo el presidente. Así que si bien estamos viviendo una situación muy complicada, sobre todo en el Valle y en Cauca, y pues algunas ciudades muy puntuales en el país, pues yo tengo confianza que vamos a salir adelante de esto y por supuesto que debemos seguir trabajando por nuestro país porque al final lo que está en juego no es solamente o Jennifer Arias o el Centro Democrático, sino el país y qué es lo que podemos hacer por el país. Entonces, pues eso es un poco como para contarles sobre mí, sobre la situación, pues digamos, actual que estamos atravesando. Yo tengo confianza en el presidente, en su gobierno, y bueno, está rodeado de dos militantes del Centro Democrático, el ministro de Interior y el ministro de Defensa, que han hecho una tarea titánica. El ministro de Defensa llevaba un mes cuando empezó el paro, es decir, que hasta ahora estaba empezando a adaptarse al cargo y yo creo que lo ha hecho muy bien. Y bueno, hay que seguir en la lucha y trabajando y por supuesto recorriendo a todas las personas que como ustedes están comprometidas con el país y con el partido a que nos ayuden a transmitir toda esta información, a hacer una estrategia internacional, a contarle realmente a la gente la realidad del país y no las mentiras que están diciendo en nuestro país, porque lo quieren dañar. La izquierda, Petro en cabeza, lo único que le interesa es llegar al poder, no el país. Y lo que busca es dañar el país
y esa es su intención. Entonces, eso sería un poco lo que les podría empezar contando. No sé si tengan alguna duda de manera específica, me quieran de pronto preguntar, hacer algún comentario, pero eso sería como para poderles como hacer un resumen de la situación. Tienes el micrófono, eso ya. Sí, a mí lo que realmente me preocupa en este momento en Colombia, es cierto que estamos viviendo una crisis tremenda y también es cierto que finalmente los buenos de los colombianos se están despertando, porque por lo menos ahora yo he visto que han salido las marcas con las camisetas blancas a defender a Colombia. También que se ve más actividad, que hay demandas, que eso es algo increíble. Finalmente, ahí está la demanda de Cadavid. Esa me parece excelente porque yo no entiendo cómo gente que no fue elegida por nadie represente el paro y que sigan un paro que ya no tiene sentido porque lo que querían derrumbar ya no existe, que era la reforma tributaria. Sin embargo, ahora estamos peores, las cosas se han puesto muy malas. Yo tengo mucha confianza en mi presidente Duque, pero sí es verdad que también hay que trabajar alrededor de él para parar todas las cosas terribles que están haciendo en contra de él también. Camilo tiene la mano hacia arriba, quiere hacer preguntas. Congresista, muy buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Bueno, primero de todo, muchas gracias, congresista, por estar el día de hoy con nosotros acá reunidos. Y en segunda instancia, estoy totalmente de acuerdo con las cosas que tú dices, que hay una falta de comunicación grandísima en la parte del gobierno nacional, y no solo la parte del gobierno nacional, sino la parte del partido. Llevo mucho tiempo repitiendo eso, entonces me gustaría que te personalizaras y hiciéramos como, no sé, como un trabajo conjunto para poder desmentir muchas cosas, para los logros que hemos hecho en el mismo partido, poderlos mostrar ante la gente. Porque si tú le dices a la gente dice, pero es que el Centro Democrático, ¿qué hace? No ha hecho nada, no ha hecho nada. Entonces uno le empieza a decir, hizo esto, hizo esto, hizo esto. Uy, ¿cómo así? Eso es mentira. No, señor, venga, busquemos la ley, busquemos eso, quién la puso, quién la aprobó. Por ejemplo, yo no sabía la cantidad de proyectos que la doctora la cantidad de proyectos que la doctora ha subido para que vuelvan proyectos de ley. Claro está, sabemos que todos no van a ser proyectos de ley porque unos se caen, otros se quedan, pero bueno, pero lo importante es eso, que tengamos algo de comunicación. No sé qué nos puedas ayudar o cómo puedas proponer para que trabajemos de la mano con el partido, ya que estamos muy desarticulados con el partido, las bases no las tienen en cuenta para nada, solo cuando faltan unos días para la votación nada más. Pero nosotros somos un material muy importante en el cual podríamos ser no las bodegas, las macro bodegas que podríamos ser, porque nosotros mismos si nos organizamos y si estamos todos unidos, vamos a decir, están atacando tal tema, desmintámoslo de tal forma, pero aquí está totalmente desorganizado. Me gustaría de pronto que te personalizaras de eso, claro está, si te parece bien, y que trabajáramos por una buena comunicación, tanto del partido como la presidencia, porque la verdad no las veo. Qué pena mi punto de apreciación. No, te agradezco mucho. Yo creo que realmente lo que hemos tenido es una falta de comunicación. Creo que en el afán del día a día, de todo lo que nos ha pasado, el año pasado fue un año pues terrible, fue una pandemia, metieron al presidente Uribe preso, después otro paro, después un huracán, el país quebrándose, la economía desgastadísima, las empresas cerrando. Obviamente en el día a día uno se lo consume el estar atendiendo gente, el estar tratando de buscar una solución. Yo personalmente no paro pues de trabajar nunca, siempre estoy pues al menos escuchando a la comunidad, tratando de resolverle problemas y demás, y creo que eso ha hecho que pues como que nos centremos en el día a día y no empecemos como a pensar en lo que se viene, ¿sí? Cada uno está como apagando incendios por acá, por acá, por acá. El partido del año pasado pues hizo 56 reuniones sectoriales tratando de ayudar, tratando de buscar apoyos en el gobierno para ciertos sectores que estaban demasiado golpeados por la pandemia.
ustedes saben que Colombia no es un país rico, no es un país con recursos infinitos, ni tampoco super recursos. Y por supuesto eso ha hecho que sea mucho más difícil conseguir lograr soluciones, pero sí hemos hecho muchísimas cosas. Yo lo que voy a pedirle al partido es que nos ayude a sacar como un resumen, que yo creo que lo debe tener, pero no lo sé, de todas las leyes que hemos sacado, de todas las gestiones que hemos hecho. Yo lo estoy haciendo a nivel, digamos, personal para el departamento del Meta. He estado tratando de recopilar toda la inversión que se ha hecho en el departamento, en cada uno de los municipios, para lograr pues como cambiar esa imagen de que no se ha hecho nada. Se ha hecho mucho. Lo que pasa es que desafortunadamente no se ha cacareado, no se ha comunicado. Y les pongo un ejemplo. En mi departamento hay una vía muy importante que comunica Mesetas con el municipio de Uribe. Esa vía más adelante es la que comunica a Uribe con el Huila. Esa es una vía para el futuro, es una vía supremamente importante porque comunica la mitad del país con el Pacífico directamente. Y ustedes no se imaginan la felicidad que a mí me ha dado de haber logrado conseguir los recursos para hacer esa vía. Fueron 370.000 millones para un municipio además que nos detesta. Yo me saqué allá 8 votos porque Uribe es un municipio pues de izquierda mal, pero yo creo que a esos municipios hay que llegar con obras, hay que llegar con cambios para poder lograr que nos vean de una manera diferente. Pero es algo que ni siquiera el gobierno ha comunicado. Yo lo he hecho porque, por supuesto, pues además fue un logro mío, pero ha sido muy difícil poder lograr llevar esa información a la base. Así que pues me comprometo a pedirle al partido que nos ayude haciendo como un barridito de qué son los logros que como partido desde los diferentes congresistas hemos logrado para podérselos enviar a ustedes y pues que ustedes nos puedan ayudar a reproducirlo y a contarle a la ciudadanía. Y por supuesto, yo recuerdo que en algún momento, y lo voy a buscar porque lo debo tener, el año pasado tenemos un documento de lo que había hecho el gobierno. Es un documento muy grande, pero es importante y les puede servir a ustedes. A nivel internacional, pues tenemos nuestro representante de colombianos en el exterior que se llama Juan David Vélez, que supongo que todos lo conocen, que ha hecho un gran trabajo también por todos los colombianos en el exterior. Y yo, pues la verdad, estoy muy contenta de poder tener un compañero tan comprometido con los colombianos que viven en el exterior y ha logrado cosas bien importantes en materia de descuentos, en muchos temas pues que a ustedes les afecta y que les beneficia. Entonces, claro que sí, yo con el mayor de los gustos voy a buscar esa información y bueno, se las estaremos compartiendo con Nidia tan pronto la tengamos. Muchas gracias, congresista. Y la otra, esa misma es con información, pues claro, nos va a servir de muchísimo porque nos va a servir como de escudo y de ataque para en caso que nos digan, no, sí, mire, hemos hecho esto se ha hecho, pero es importante también que el partido, no sé, se tome la tarea de contratar un community manager y a todo el mundo lo organice para poder decir, vamos a tratar hoy este tema, vamos a hacer tendencia en esto, hasta ahora vamos a mover esto. O sea, que nos organice porque todo el mundo disparando hacia un lado, el otro hacia el otro, hacia el otro, hacia el otro, hacia el otro, es muy difícil, es mejor coger y todos, hoy vamos a utilizar un tema, al otro día vamos a hacer el otro, hoy vamos a desmentir lo que está pasando. Entonces sería bueno, pronto, un community manager que el partido lo contratara y que se tome a pecho con las bases a decir, vamos a trabajar por Colombia, vamos a trabajar por el partido, nos vamos a organizar de tal forma y vamos a hacer esto el día de hoy, mañana, así como estamos hablando con el coronel hace 8 días, me pareció excelente con el coronel Marulanda y sabe mucho de eso. Podrían preguntarle a él para que él nos asesorara en esos temas que me pareció que sabe mucho sobre lo que estamos pidiendo, no yo, sino mucha gente y mucha gente de la que nos ve. Muchas gracias, congresista, y aquí seguimos trabajando por la patria desde Nueva York. Muchas gracias. El partido tiene, digamos, unas personas que son las que nos ayudan con los hashtags, con los temas que se necesitan, la infografía, las imágenes. Por ejemplo, ahorita en la moción de censura, por ejemplo, del ministro, pues hicimos un trabajo para defenderlo en las redes sociales, muy importante. Sin embargo, voy a buscar de qué manera a través de esa persona podemos hacerles llegar a ustedes esta información también para que nos puedan ayudar a adelantarnos y a trabajar por bloquear y por suspender estas malas informaciones que
que llegan al exterior sobre todo. Muchas gracias. Ok. David. David. Listo. Jennifer, yo te iba a hablar de unos temas pues, que a mí siempre me parecen demasiado importantes. Por ejemplo, nosotros hablando de temas, el departamento del Meta tiene unas cifras en corrupción que son demasiado pues, aterradoras. Por ejemplo, tenemos obras blancas en elefantes blancos, 208.000 millones en obras que están votadas. Tenemos los peajes más costosos del país, que entre esos departamentos está el departamento del Meta, está Antioquia y está Cundinamarca. Tenemos, por ejemplo, la refinería que promovió el exgobernador del Meta, Alan Jara. Tenemos una refinería de papel, precisamente en un departamento donde tenemos el 50% de la producción nacional de crudo, donde están 30.000 millones de pesos embolatados. Tenemos que la concesión vial en la vía que conecta Bogotá a Villavicencio, se cayó un puente, se cayó Chirajara, y pues que esos temas, o sea, ahí no ha pasado absolutamente nada, por lo menos yo no sé, quisiera escuchar tú qué sabes. Y por ejemplo, la migración que está pasando en el Meta, tú también lo debes escuchar, que está pasando hacia los Estados Unidos, sobre todo en especial para California. Todo el mundo está yendo para California. Todo el mundo está yendo para California porque en Villavicencio no hay nada que hacer. Esa es la realidad de lo que está pasando en el Meta. O sea, el Meta está quebrado. El Meta está quebrado. La gestión de Juan Guillermo Zuluaga para mí no ha sido nada buena. Ha sido demasiado perversa, y yo diría que de todos, los alcaldes en general. Yo quiero saber tú en qué has ayudado a esa problemática que tenemos, que ya te nombré unas ahí rápidamente. ¿Qué piensas y cómo van todos esos temas con el Meta? Bueno, varias cositas. La primera es que respecto al puente de Chirajara, el puente de Chirajara ya está en construcción. Eso fue muy difícil porque tuvieron que cambiar los diseños, pero no querían cambiarlos, y fue una lucha bastante grande con el concesionario. Finalmente ya eso se dio, eso está en un proceso pues para la multa respectiva, y pues obviamente el proceso no depende de ninguno de nosotros, ni siquiera del gobierno, pues esos son unos tribunales de arbitramiento que son los que definen, y pues eso se inició el proceso y tenemos que esperar a que el proceso pues avance y se pueda, digamos, llegar a algún feliz término para el gobierno y por supuesto para los colombianos. Hay una multa que se impuso por la demora, creo que son 9.000 millones, y eso pues se reinvirtió en la vía. Adicionalmente a eso, con el problema del kilómetro 58, nosotros logramos con el gobierno nacional buscar una solución definitiva, y se van a invertir 150.000 millones de pesos por parte del gobierno nacional para poder hacer esa obra definitiva y evitar siempre ese problema. Sin embargo, no estaba funcionando muy bien. El tablestacado que se puso ahí, que es como una solución alternativa y temporal, ha funcionado muy bien en el proceso en el que, pues, que se está haciendo, y sin embargo se va a hacer la solución definitiva. Adicionalmente a eso, el gobierno recibió el departamento del Meta con unas situaciones de la concesión de la malla vial del Meta, que es una concesión muy importante porque es la doble calzada Casillas, la doble calzada de Piay, unas vías internas en Villavicencio que buscan hacer como una especie de circunvalar que salga directamente a Restrepo para que no tengan que entrar a Villavicencio, y eso estaba enredado. Ya logramos desenredarlo y esperamos muy pronto empezar obra. Estos temas son muy importantes porque cuando uno genera obra pública, pues genera mucha mano de obra, mucho empleo. Calculamos que se van a generar más o menos 3.000 empleos directos solamente con la malla vial, y eso por supuesto es supremamente clave. Adicionalmente se logró trabajar la vía que va de Villavicencio a Yopal, la doble calzada. Esperamos en diciembre estar entregando ya la vía Cumaral, que viene con doble calzada y además ciclorruta, que es supremamente importante porque es una vía muy visitada y muy, ¿saben que está comando mi
palito. Es una vía muy visitada y adicionalmente a eso es una vía que utilizan mucho los ciclistas y que ha habido accidentes, entonces logramos meter la ciclorruta porque no estaba concebida y ya se va a entregar. La vía alterna al llano, que es por el Cisga, que cuando llegamos al gobierno tenía una avance del 13% de obra, ya va en el 98%, le faltan 3 kilómetros para completarla, que es una vía también súper clave porque va a cortar la distancia pues, de Casanare para llegar a Bogotá y tenemos una ruta alterna buena para el departamento del Meta. En cuanto al tema de la refinería, eso está en un proceso, digamos que un proceso legal. Ese proceso legal, la Contraloría hace, creo que tal vez unos 2 meses, sacó un fallo diciendo que no había habido ningún delito, ningún detrimento patrimonial por parte del exgobernador y que pues el gobierno departamental podía decidir si seguía o no con la refinería. Ellos están, el gobernador cree que pues definitivamente la refinería no es viable y cree que no debería mantenerse este proyecto. Sin embargo, pues obviamente eso tiene unas complicaciones legales porque hay una plata invertida del gobierno departamental y por tanto pues necesitan pues buscar la mejor manera de resolverlo, pero digamos que estaba esperando todo el proceso de la Contraloría que hace como 2 meses se dio. Adicionalmente de eso, esto respecto a los elefantes blancos. El gobernador ha hecho un esfuerzo importante por empezar a terminar elefantes blancos. Hay unos que son muy famosos, por decirlo de alguna manera, lastimosamente famosos, en el Castillo, en Granada, que se han venido desenredando. Ya se han entregado bastantes obras de esas y hay un acompañamiento permanente en la Contraloría. Nosotros desde la Contraloría, desde el Congreso de la República, aprobamos un proyecto de ley en la Contraloría que le daba herramientas al Contralor para poder hacer primero control preventivo, porque es absurdo, pero así se estuvieran robando la plata, sino que hasta que terminaran el contrato no podía hacer nada la Contraloría. Es decir, no podía prevenir que se robaran la plata. Hoy ya lo puede prever y ya, digamos, se puede hacer un control preventivo y eso es supremamente importante porque nos va a permitir evitar que se dañen y se pierdan los recursos públicos. Pero adicionalmente a eso, ha hecho un acompañamiento bien grande en todo lo que tiene que ver con los elefantes blancos para poder destrabarlos y empezar a entregar esas obras. Entonces, yo sí creo que se ha hecho un avance importante en ese sentido. Respecto al tema de los peajes, la vía Bogotá-Villavicencio es tal vez una de las vías, las mejores vías del país. Con todas las complicaciones que a veces se presentan, es una vía que tiene unos altos niveles de ingeniería, de grandes dificultades por la topografía que tenemos en nuestra vía y en nuestra región. Es una vía que el gobierno no tiene forma de pagar de ninguna manera. No hay manera de pagarla con recursos propios porque es una vía que puede tener un costo de 12, 15 billones de pesos y eso hace que sea imposible por parte del gobierno. Y por tanto, ¿qué se necesita? Pues concesionar la vía. Desafortunadamente nosotros no somos un país rico, desafortunadamente no hemos tenido tal vez la oportunidad como otras naciones de poder avanzar en esos temas viales tan rápidamente por nuestra misma geografía y por pues, otros tipos de cosas. Y eso ha hecho pues muy difícil la construcción de vías. Y en ese entendido, pues si bien yo quisiera que los peajes fueran más baratos, y por ejemplo en mi caso que viajo 2 veces por semana o 3 veces por semana a Bogotá, pues quisiera que fueran más baratos, pero yo entiendo que la necesidad es que en una vía muy corta, que ha costado tanta plata, pues los peajes necesariamente van a ser costosos porque es la única manera de tener vía. Y pues es compensado porque antes uno se echaba un día para llegar a Villavicencio o a Bogotá, o incluso más. A mí muchas veces me tocó dormir en la carretera por derrumbes. A veces uno salía para Villavo y no sabía si llegaba o no, y si no, si se podía volver de Villavo o no. Entonces yo creo que eso nos ha hecho mucho más competitivos, nos ha hecho muchísimo más competitivos en el tema, por ejemplo, el turismo, que es un tema que se ha venido explotando mucho últimamente. Y creo que si bien
son costosos los peajes, no son los más costosos del país. Los de Villavicencio o Bogotá no son los más costosos del país. El más costoso del país es el que une Río Negro con Medellín, que es el peaje más costoso del país. Y sin embargo, creo que, pues obviamente uno quisiera que pronto, pues costaran menos, pero pues no hay forma de lograr desarrollar vías en un país como el de nosotros. Por ejemplo, la vía que va de Puerto Carreño a Puerto Gaitán, que es una vía tan importante para el desarrollo del país, es una vía que no se ha podido construir precisamente porque no hay un equilibrio financiero y el gobierno no tiene la plata para hacerla. Y esa vía es tal vez la vía más importante de esta región para el futuro, porque en Puerto Carreño está el futuro agroindustrial de Colombia y no hemos podido hacerlo. Se hizo un gran avance ahora, se va a invertir una plata muy importante por parte del gobierno nacional, ya está firmado el contrato para hacer desde Puerto Gaitán hasta el Viento, y pues obviamente eso es un avance importante, pero pues nos hace falta un montón porque eso es una vía de 900 kilómetros y pues por supuesto es complicada poderlo hacer, pero yo creo que tanto el gobierno nacional como el gobierno departamental han venido haciendo un esfuerzo para pues poder avanzar en el desarrollo del departamento, obviamente en medio de una crisis, ¿no? Los gobiernos departamentales y municipales duraron 2 meses normales y el resto del tiempo les ha tocado la pandemia y eso dificulta mucho las cosas. Respecto al tema del empleo, Villavicencio es la segunda ciudad con mayor tasa de desempleo. Desafortunadamente tenemos un alcalde de izquierda en la ciudad, una persona que no, a mi parecer, no valora la empresa privada y por tanto no le ve importancia a fortalecer y abrir espacios para la empresa privada. Y mientras esto no ocurra, pues evidentemente va a ser muy difícil generar empleo porque esto hace que, porque eso hace que pues dependamos de lo público. Y mientras se depende únicamente de lo público, la generación de empleo es muy difícil. Entonces, por ejemplo, a hoy Villavicencio no tiene claramente definida una zona industrial. Mientras no haya definida una zona industrial, va a ser muy difícil que llegue industria a nuestra ciudad. Villavicencio es tal vez la ciudad con mayor potencial industrial del país, porque está cerquita a Bogotá y tiene la mitad de Colombia para desarrollarse. Y aún así no hay una zona industrial. Si ustedes van a Mosquera, que es un municipio, tal vez el municipio más rico de Colombia, de los municipios, pues digamos, pequeños, ustedes se dan cuenta que este municipio se ha desarrollado por la industria. Y Villavicencio podría hacer eso, pero mientras no tengamos un gobernante comprometido con la industria, con la empresa privada, de buscar cómo los invitamos a trabajar en Villavicencio, pues va a ser muy difícil, porque pues obviamente lo que buscan empresarios es buscar beneficios y esos beneficios no los encuentran en la ciudad. Y por supuesto, además la pandemia pues empeoró todas las cosas y por eso hay mucha gente que se está yendo a San José a vivir. Yo digo que San José es como un Villavicencio, creo que allá vive la mitad de San José, al que no conozco es de Villavo, porque hay mucha gente trabajando allá. Pero eso también tiene una razón de ser, y es que, pues, básicamente, nosotros a veces tenemos una cultura de la plata fácil, ¿sí? Entonces yo me voy, me meto en un cuarto que me vale $500 el alquiler del cuarto compartido con 10 más, me voy a trabajar en cualquier cosa, ahorro, porque pues voy con los meses, 3 o 4 meses que me den para la visa de turismo, ahorro todo lo que pueda y me devuelvo a Colombia para ver con lo que me traje qué me pongo a hacer. A veces también es como porque también conozco mucha gente bien que estaba trabajando, incluso me pasó a mí con un muchacho que estaba trabajando conmigo y salió y se fue. Digo que se iba para San José porque ya se ganaba yo no sé cuántos plata en 3 meses y con eso se venía a hacer yo no sé qué otra cosa y me renunció. Entonces ni siquiera es por la falta de oportunidades, pero trabajaba conmigo. Es porque a veces, sobre todo la gente joven, no tiene paciencia para los procesos. Quieren la plata ya
quieren que todo sea en este momento y no en el debido momento o con el proceso que requiere. Ustedes, que muchos seguramente migraron, otros tal vez ya nacieron allá, pero la mayoría seguramente migraron, saben lo difícil que es poder lograr cosas en la vida, poder estabilizar la vida, poder lograr una casa, poder lograr tener un empleo estable que le da a uno tranquilidad. Y creo que en gran medida lo que le pasa a nuestra sociedad hoy es que todo lo merecen, pero sin esfuerzo. Y eso hace que cuando no lo tienen, ¿a quién le reclamo? Ay, al gobierno. ¿A quién le pregunto? ¿A quién le echo la culpa? Al gobierno. ¿Por qué? Porque quieren todo como regalado y fácil. Y lo digo, digamos, en materia incluso familiar, de personas de mi familia, de jóvenes de mi familia, que todo lo creen, que todo lo quieren, porque además las redes sociales también le han dañado un poquito la cabeza a los muchachos. Yo, por ejemplo, veo TikTok y Instagram y yo empiezo a ver como que viven en un mundo de fantasía, en un mundo irreal. Uno como que ve, por ejemplo, esas niñas tan bonitas y uno dice, no, que es que son hermosas, pero cuando las ve en la vida real, uno dice, pero ¿qué pasó? Y era solo filtros. Y esa es nuestra realidad, que vivimos como en un mundo distinto al real y sobre todo nuestros jóvenes, y eso hace que estemos en una situación complicada en una generación. Obviamente no todos, yo no voy a generalizar porque no todos son así. Hay una enorme cantidad de muchachos que no lo son, pero vivimos en una sociedad que se ha marcado por creer que todo es fácil y que todo lo merece. Culpa de todos nosotros también, por supuesto, que les hemos facilitado todo y por supuesto estamos en una posición muy complicada y adicionalmente a eso siento que perdimos los valores familiares. Yo en estos días que he tenido tantos ataques, me han atacado, pues ya se imaginarán, a todos los del partido. A mí, por supuesto, acá me han dado muy duro porque yo soy la única congresista que apoya al gobierno, entonces pues ha sido muy difícil. Y un día un muchacho me insultó en redes y yo le escribí como Dios te bendiga, como y te sane. Es decir, un muchacho que no sabe está dañado por dentro. Y el muchacho me dijo, es que Dios no existe. Yo no necesito a Dios. Dios no vale nada. Cuando yo leí ese mensaje dije, aquí está el problema. Tenemos un problema de valores. Puede que uno no sea, puede que sea cristiano, católico, budista, lo que sea, pero siempre uno cree tal vez en un ser superior o por lo menos respeta las creencias del otro, ¿sí? Y cuando yo vi eso dije, tenemos una situación más profunda de la necesidad de trabajo. La situación es más profunda que eso. La situación es tan profunda que han venido adoctrinando a nuestros jóvenes. No nos dimos tan bien cuenta, o nos dimos cuenta y no pudimos hacer nada porque fueron 8 años de un gobierno de Santos. Y esto hoy estamos pagando un poquito las consecuencias de la falta de valores, la falta del valor de la familia, con un agravante. A mí me sorprende porque lo que uno ve en el mundo es una tendencia de las niñas a no tener hijos jóvenes, ¿sí? Eso es la tendencia que uno ve en el mundo. Pero yo siento que en Colombia eso no es una tendencia. Cuando uno va a los barrios vulnerables, a los barrios con dificultades, ve que la mayoría de las niñas jóvenes tienen hijos y a los 20 años ya tienen 5. Y uno dice, hombre, así va a ser muy difícil sacar adelante el país si no empezamos a crear una conciencia de que el país no se construye solamente por el gobierno de turno, el país se construye entre todos. Y esa conciencia yo creo que ha sido muy difícil crearla y por esa razón también existe tanta inconformidad. Yo le pregunto a la gente, es que el gobierno, es que ustedes, es que el gobierno, es que los políticos, es que no sé qué. Y un día le dije a uno, venga, una pregunta. Claro, dígame, le dije, ¿usted qué ha hecho por el país? ¿Usted paga impuestos? No. ¿Usted aporta algo al país? No. Le dije entonces, le dije, esto no se construye solo, el país se construye entre todos, porque es que el gobierno no es Harry Potter y varita mágica y sale. Esto es un apoyo entre todos. Entonces, digamos que eso es un tema para, pues como para resumir el tema en el departamento del Meta.
El gobierno nacional ha hecho muchas cosas. Yo creo que tal vez la inversión en vías más grande del departamento la ha hecho el presidente Duque. Creo adicionalmente a eso que nos devolvieron las regalías, como se comprometió en campaña. Eso le devolvió al departamento del Meta. Las regalías las teníamos como cerca de 400.000 millones y ahora nos van a llegar 1.200.000.000. Es decir, que es un aumento enorme para el departamento. Y yo realmente sí me siento muy orgullosa del trabajo que ha hecho el presidente en el departamento. Me da tristeza que no se haya cacareado como debería y ojalá, pues yo estoy haciendo un trabajo de poder entregarle a los municipios y a la gente de los municipios lo que ha hecho el presidente en el departamento de los municipios y ojalá eso sirva para que reconozcan el trabajo que ha hecho el presidente Duque. Yo hay una cosa, por ejemplo, Jennifer, pues digamos que digamos, he sido de los privilegiados de Villavicencio. Yo montaba licitaciones, yo contrataba en el Meta. Y yo pienso un poco diferente. Por ejemplo, las obras en Villavicencio, yo creo que fue las únicas que ha hecho mi padrino por allá, y eso que ya ni siquiera funcionan. Villavicencio tiene un acueducto que ya ni funciona. Eso lo hizo Juan de Dios Bermúdez hace más de 20 años. Tiene una biblioteca que mal que bien es la única que hay. La única plaza que tenemos es Semerca. En cambio, yo sí pienso, yo soy de los que pienso que el departamento del Meta se lo está consumiendo la corrupción. La corrupción se lo está consumiendo. Y a mí me da mucha tristeza lo que está pasando. Es más, Juan de Dios era uribista a morir. Uribista. Pero la corrupción, o sea, no viene del uribismo, eso viene hace mucho tiempo. Y al departamento del Meta se lo está consumiendo la corrupción. Y no solo al departamento del Meta, al país se lo está consumiendo la corrupción. La migración, hay gente que estudió en los Andes, amigos míos, Sergio Arboleda, universidades buenas de prestigio, como tú estudiaste en los Andes. Pero están allá en California. Yo pienso que están yéndose porque no hay nada que hacer. Están sacrificando y tienen que en Villavicencio o en el Meta o en el país estar rogándole al gobernador, al alcalde que les dé el puestico para que después de 6 meses, 7 meses les den un contratico que se acaba a los 4 o 5 meses de 3 millones, 2 millones de pesos. Eso no, eso es, a mí se me hace denigrante un profesional con muchas capacidades, con muy buena preparación académica, estar rogándole a un político. Porque es que tú sabes que todos le están haciendo, por ejemplo, allá cola a Juan Guillermo. Todo el mundo lo dice. La cola que tiene Juan Guillermo es bastante grande. ¿Por qué? Porque todo el mundo, o sea, Juan Guillermo subió con el apoyo de todas las maquinarias políticas. Es una ladronera impresionante. O sea, y yo digamos que fui de los privilegiados del Meta, de allá, de esa región. Y a mí no me parece, yo pienso completamente diferente la gente. Y por ejemplo, hay un tema que me parece curioso. A Juan David, al representante de la Cámara, es el único que le conviene la migración porque dicen que están mandando mucha plata para Colombia. Las cifras van maravillosas. Entonces, el gobierno tiene ahí cierta posición que yo no comparto. No comparto y la critico mucho. La migración en Colombia está pasando porque la gente está pasando muchas necesidades. Y gran parte de eso es... Pues te voy a decir, yo conozco muchos muchachos que estaban trabajando bien en el departamento del sector privado, igual se fueron. Claro, porque se ganan 2, 3 milloncitos y eso no alcanza para nada ya. Claro, pero es que pues esos son los sueldos que hay acá y así viven millones de personas en Colombia. Entonces, por eso te decía, hay gente que quiere más, hay gente que quiere hacer más plata, que quiere llegar y me voy a trabajar de mensajero y me gano $200 al día o 300 o 400 o lo que se ganen y prefiero irme a hacer eso que quedarme aquí haciendo una carrera en una empresa para aumentar, para avanzar. Haciendo una carrera. Claro que hay desempleo, es que es normal, estamos en una pandemia y claro, eso no se puede esconder. Pero la uno pandemia no es el detonante, la pandemia es el detonante de todos los problemas sociales que hay en el país, porque la pandemia no es el foco. Si tú te fijas, por ejemplo, arrancando el febrero del año pasado, antes de la pandemia, la economía crecía y el desempleo decrecía. ¿Por qué? Pues que es que veníamos de una crisis de un gobierno anterior. Nosotros logramos aprobar una ley de financiamiento que buscaba generar empleo y generar ingresos para el país. Y eso lo que nos llevaba era a generar
una tasa reducida de desempleo. Cuando se reduce el desempleo, la economía se empieza a mover, se empieza a generar más empleo. Y llegó la pandemia. Entonces tampoco es tan real lo que estás diciendo, que es que nosotros veníamos muy mal y pues empeoramos. No, era por el contrario, saliendo del hueco en el que estábamos, porque nos dejaron en un hueco, Juan Manuel Santos. Esa es la realidad y eso no se puede esconder. Si tú revisas las cifras, que Y las debes cuando tener mucho mejor y más claras que yo, el país, tiene razón, el país creció en un 3%, pero la 4% banca, para marzo del 2020. por eso, y la banca creció más del 30% en plena pandemia. Sí, pero eso no, digamos, ¿Por qué? eso no viene al caso, en realidad. Pues porque es que hay negocios que crecen más que el país. Los hidrocarburos crecieron más que el país. Pero por eso hacen y porque ¿cómo se saca la medida de quién creció más? O sea, saca la medida que es un promedio de todas las empresas. Y pues los hidrocarburos crecieron más. Y eso no significa que es que esos hidrocarburos, son malos, acabémoslos o jodámoslos. No. Nadie está hablando de destruir, porque yo El tema repudio de la banca, completamente eso. y lo voy a hablar de la banca. ¿Por qué la banca creció? Porque no había dinero circulante y a la gente le tocó acudir a la banca. Y por eso creció. Pero si nosotros le subimos impuestos a la banca, más de lo que ya los tienen, ¿qué pasa con la banca? Pues le suben los impuestos a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque ellos no pueden perder, porque es un negocio. Entonces, y además, ¿qué pasa si la banca se quiebra? ¿Qué pasó en el 98 cuando se quebró la banca? El país casi se quiebra. Entonces uno no puede medir un sector porque es que ganó mucho o poco, porque eso es lo que hace precisamente la izquierda. Pensar que es que este ganó mucho, entonces como ganó mucho es que es un aprovechado y entonces casquémosle. No, lo que tenemos es que buscar es que todos ganen mucho para que el país se fortalezca. Entonces tenemos que buscar es que el sector agropecuario se industrialice para que se fortalezca. Se tiene que industrializar. Crezca, y ojalá crezca mucho, que era lo que hacía el presidente Uribe. El que crecía mucho, maravilloso, genial. Hágale y crezca más. Si no hubiera sido por la reducción de impuestos del presidente Uribe, por ejemplo, en el sector turístico, el sector turístico no hubiera crecido. Y lo que hicieron fue crecer. Y un sector que le estaba yendo muy bien. Que la pandemia, pues hombre, entró en una crisis normal, tuvieron que cerrar, tuvieron que dejar de atender, de recibir gente, y pues obviamente se quebraron. Muchísimos. Pero si no hubiera sido por la reducción de impuestos del presidente Uribe, el sector nunca hubiera crecido. Y si uno mira las cifras del sector turístico antes de la pandemia, las cifras del sector turístico son buenísimas. Porque a veces tendemos a creer que porque ganan más hay que darles más duro. Y es todo lo contrario. Esos son los sectores que hay que motivar a que crezcan más, para que generen más y más empleo. Entonces yo sí no creo que sea la migración. Porque es que no hay trabajo en Colombia. Sí, hay una tasa altísima de desempleo, es que esa es la realidad. Pero la tasa de desempleo es por la pandemia. Esa es la realidad. Que es que en el departamento del Meta no hay empleo privado. Esa es la verdad. Porque ningún alcalde nunca se ha interesado por generar condiciones para que los privados vengan y las personas dejen de depender del público. Ningún alcalde. Ninguno le ha interesado. ¿Por ningún qué? alcalde, ningún gobernador se han dedicado a robar. Porque yo no puedo decir que se haya dedicado a robar. ¿Tú sabes cómo se maneja la contratación en el Meta? La contratación en el Meta y en el país. Tú sabes que la contratación en el Meta todos los alcaldes extorsionan y los gobernadores extorsionan. Yo no lo sé porque a mí no me han extorsionado. Y tú entras a una entidad pública y hasta el celador te está pidiendo plata. Pues a mí nunca me han pedido plata, bueno, esa es la verdad. Muy de buenas. Y si te pidieron plata alguna vez, espero que hayas puesto la denuncia. Muy de buenas. Porque parte de ser un buen ciudadano, y también sabes que llegan, todo el mundo lo dice en las calles, hay alcaldes que llegan financiados, les devuelven cuando ganan le devuelven la plata a las personas y se acabó el problema. David, no lo sé y
y ojalá que hubieras puesto la denuncia. Claro que sí. Porque el problema es que Yo criticamos mucho, pero no actuamos. Yo denuncié ¿sí? bastante. Y no actuamos en realidad. Entonces yo sí no creo que uno deba generalizar, porque yo primero no me consta que hayan robado a la gente o le hayan extorsionado a la gente. Segundo, lo que sí puedo decir es que ningún alcalde de Villavicencio, y no meto la gobernación porque es que la gobernación no tiene nada que ver en el ordenamiento territorial de la ciudad. En Villavicencio no ha habido un alcalde que se preocupe porque esta ciudad llegue efectivamente la empresa privada, para que los ciudadanos dejen de depender de lo público. ¿Y por qué no ha habido ese alcalde? Porque simplemente prefieren que siga dependiendo de lo público para poder seguir haciendo política de la misma manera. A ninguno le interesa. Y de absolutamente todos los alcaldes, a ninguno le interesa. Porque si quisieran ya lo hubieran hecho. Es una ciudad con unas potencialidades enormes. Enormes. Entonces yo creo que primero generalizar es inapropiado. Segundo, yo no soy juez para juzgar a nadie. Yo sé que dicen eso. ¿Yo qué hice? Acompañar al gobierno en la radicación de un proyecto que busca que no haya pliegos sastre. Ese proyecto se aprobó el año pasado y hoy todo debe salir por pliegos tipo. Eso es el trabajo que nosotros hacemos para evitar los pliegos sastre. ¿Que quién los hace? No sé. Ojalá que si alguien lo está haciendo los denuncie. Pero yo lo que hago desde la posición que yo tengo, que es desde la que yo puedo actuar, es evitar que sigan teniendo pliegos que sean amañados para un contratista. Cuando uno hace un pliego que es general para todos, pues hay una participación mayor. Y esto es un logro del gobierno del presidente Duque. Yo creo que es supremamente importante y no se ha explotado lo suficiente. No se ha explotado de manera más fuerte, porque si hay una necesidad sentida en nuestro país, es que haya participación en las contrataciones, en las licitaciones. Es una necesidad sentida. Y hoy todos los contratos de obra pública deben hacerse a través de unos pliegos tipo que están determinados por parte de Colombia Compra Eficiente. Y es muy complicado que puedan direccionarlo el uno o al otro. Ese punto lo celebro porque ese punto ha ayudado a reducir mucho la corrupción en el país. Ese punto lo celebro. Es muy bueno, lo que pasa es que ese punto pues tiene otras complicaciones propias, pero ese punto, o sea, las complicaciones propias es que la empresa grande, la que tiene el músculo, es demasiado fácil licitar porque se puede presentar y tiene más posibilidades de salir. La empresa pequeña no tiene las mismas posibilidades ni tiene el mismo músculo financiero para poder competir con una empresa grande. Pero en ese punto que tú estás diciendo de los pliegos tipo eso ha ayudado muchísimo y no lo estoy desmeritando, estoy muy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que esa solución tiene un problema que se genera implícito por los músculos financieros de las empresas. Okay, pero recuerda que no. Perdón, dale oportunidad a otros también. Señora, qué pena. Nos tomamos la palabra a hablar del tema del Meta de Villavicencio. No sé quién más quiera decirme algo, pero sí, mientras tanto quisiera hablar del tema de la corrupción, que me parece muy importante. Sí. A todos los políticos nos han metido en la misma bolsa. Así como muchas veces cuando estábamos en los momentos difíciles del país decían que todos los colombianos éramos narcotraficantes. Y yo creo que eso es un error. Porque ¿qué busca la izquierda? ¿Y cuál es el objetivo de la izquierda? Uno dice, ¿por qué atacan tan duro el Congreso? Finalmente, algunos congresistas la han embarrado, algunos congresistas han hecho actos de corrupción, probablemente varios, no lo sé. Pero ¿por qué atacan tan duro el Congreso? Porque no hacen nada. Bueno, pues es que las leyes las hacemos nosotros, ese es nuestro trabajo, que de pronto no está suficientemente valorado por la gente de pronto, pero eso es nuestro trabajo. Y yo me preguntaba mucho por qué tan fuerte y por qué sobre todo la izquierda
le da tan fuerte al Congreso? Y la razón es muy sencilla, la entendí hace poco. Si llegase Petro a la presidencia, ellos ya tienen coartada gran parte de la justicia. Tendrían el Ejecutivo. ¿Qué les falta? El Congreso de la República, el Legislativo. Ellos acaban de lograr que les den 16 curules a las FARC. Ya tenían 10. Eso les da 26. Reduciendo el tamaño del Congreso, ampliando la participación de ellos en las próximas elecciones, van a casi tener mayorías en el Congreso. Y eso es lo que ellos están buscando. A mí me da temor cuando nos atacan tan duro. No por mí, porque finalmente todos nosotros somos pasajeros. Dios sabrá hasta cuándo nos quedamos. Pero me preocupa porque el último muro de contención que vamos a tener ante un posible gobierno de un presidente como Petro se llama el Congreso de la República. Y hoy los ataques incluso de la misma gente del partido que muchas veces nos ataca hacen que la gente obviamente no nos quiera, por todas las razones que sean, porque cargamos una cola de otros, porque a mí me deberían juzgar por lo que yo he hecho, no por lo que han hecho los demás, pero cargamos una cola. Pero ese odio que han generado alrededor del presidente Uribe, alrededor del gobierno Duque, el presidente Uribe, pues por supuesto, porque es dañando el líder más importante de la contención, pues están más cerca de el presidente Duque, porque diciendo que el líder más importante de la contención se equivocó con el elegido para la presidencia, están más cerca del poder. Y dañando a los congresistas, que son todos los que no son ellos, están mucho más cerca de adueñarse de todo. Esta no es una situación fácil, ellos tienen muy medido todo. Y por eso es que yo siempre le digo a la gente, hay mucha inconformidad con los gobiernos, sí, hay mucha inconformidad con el Congreso también, pero ataquemos a manera individual si tenemos algo que decir. Cuando atacamos la institucionalidad, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Eso es como cuando decimos que toda la policía es mala porque un policía se equivocó, o cometió un error, o cometió un delito. ¿Por qué? Porque estamos acabando la institucionalidad. Y el plan de ellos, y si ustedes leen Cuba, Venezuela, Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú, todos empezaron igual, acabando la institucionalidad, utilizando el inconformismo de la gente válido para dañar la institucionalidad. Y cuando uno daña la institucionalidad, ellos son los que terminan en el poder. Y eso es lo que están haciendo. Entonces yo sí les hago la invitación, no solo a ustedes, se la hago a todo el mundo. Yo entiendo el inconformismo, entiendo la rabia social, entiendo que no nos quieran, pero no generalicemos las instituciones. Generalicemos la persona, tal persona o X. No todos los senadores son unos bandidos como Gustavo Bolívar. Él es un bandido. No todos son unos bandidos como Gustavo Petro. Él es un bandido. De a uno, generalizar la institucionalidad en lo malo hace que nosotros mismos dañemos la institucionalidad por errores que no hemos cometido nosotros, porque por lo menos la bancada de Centro Democrático, que somos 32, son 5 viejos y del resto somos nuevos y es la primera vez que estamos en el Congreso. Entonces cuando uno dice es que todos los congresistas son ladrones, nos están metiendo a 28 en una bolsa de algo que estamos haciendo por primera vez. Y sí estamos dañando la institucionalidad. Cuando decimos todos los presidentes, todos los políticos son corruptos, estamos metiendo al presidente Uribe, estamos metiendo al presidente Duque, estamos metiendo al gobierno de 8 años del presidente Uribe. Y eso daña la institucionalidad. Porque ellos, ¿qué dicen? Es que los únicos que han tenido el poder son ustedes. Entonces las ratas son ustedes. Las porquerías son ustedes y los que se tiraron al país son ustedes. Entonces la invitación respetuosa es a individualizar la crítica. Individualizarla. Y la crítica ojalá constructiva, ¿no? Individualizarla. Porque cuando uno la generaliza, al único que le hace daño es a la institucionalidad del país. Aun cuando los políticos, los congresistas y muchos tengan la culpa. Yo, por ejemplo, creo que la justicia es muy corrupta, pero jamás la generalizo. Creo que hay incluso magistrados de la Corte Suprema que son buenos, del Consejo de Estado que son buenos, de la Corte Constitucional que son buenos. Creo que hay jueces muy buenos. Creo que hay
magistrados muy buenos, hay unos que no lo son. Es bueno no generalizar, porque estamos acabando la institucionalidad y eso es exactamente lo que la busca la izquierda, acabar la institucionalidad. Es supremamente clave para nosotros defender la democracia, porque la democracia se pierde en el momento que se pierde la institucionalidad. Sin nombres. Sin nombres. No todos los políticos son asesinos, bandidos, hacen cosas ilegales, no. No todos los colombianos son narcotraficantes, como muchas veces le decían a uno cuando salía del país. Cuando estaba Pablo Escobar por ahí de moda, uno salía del país y le decían, ay, Pablo Escobar, todos son colombianos, son narcotraficantes, ¿trae coca? Y no era cierto. Yo sé que a ustedes les tocó vivir ese pedacito de la historia fuera del país. A mí me tocó vivirlo en España. Y era terrible cómo nos trataban. Entonces, es importante no generalizar, porque estamos dañando la institucionalidad. Independientemente, pues, que si me les cae mal Jennifer o no. A mí me pueden criticar. Jennifer no me cae bien, me parece X o Y, o hizo una cosa mala, o lo que sea. Pero no la generalicemos, porque estamos dañando lo que es más importante que la institucionalidad y la democracia. Y eso es lo que busca la izquierda.